Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Bien, hoy es jueves y lo vamos a dedicar a una sesión práctica. Bien. Entonces, estábamos trabajando con sobre los diagramas de eficiencia, que lo que hacen es los análisis de eficiencia en general, que lo que hacen es probar en ejemplos concretos de problemas de valores iniciales, en este caso que es lo que estamos trabajando, distintos métodos para distintos niveles de resolución, o lo que es lo mismo para distintos valores de n mayúscula, que determina el número de nodos o el paso h, el paso entre nodos de la malla. Bien. Entonces, una de lo que se hace básicamente es eh, para analizar el desempeño de cada uno de los métodos, pues se resuelven en estos ejemplos por distintos algoritmos numéricos, por distintos métodos y, como digo, para distintos valores de la resolución, distintos valores de n. Y entonces se analiza el desempeño confrontando el costo computacional con respecto a los errores cometidos. Es decir, eh, lo que cuesta el trabajo que cuesta obtener esas soluciones numéricas, ¿bien? Cuanto más trabajo, peor, frente a el nivel de bondad de esas aproximaciones obtenidas, medidas con el error de aproximación, con cierta norma, lo que sea, pero midiendo el error de aproximación, es decir, qué tan cerca, digamos, estamos de la solución real, que es de alguna manera, en definitiva, es de lo que se trata, ¿no? De aproximar la solución real. Claro, esos ejemplos eh, son diseñados en parte, o son escogidos en parte, de manera que sea factible obtener la solución real. En nuestro caso, un ejemplo muy sencillo, pues analíticamente se puede obtener la solución real, entonces simplemente se sustituye y se obtiene la malla correspondiente. Ok. Bueno, formas de medir el costo computacional. Bueno, pues el valor de n o el valor del paso h, obviamente es una forma indirecta. Formas más directas de medir el costo computacional, pues como hemos hablado, contando el número de evaluaciones de función, que como ya hemos dicho es eh, la tarea más costosa computacionalmente para la máquina, donde más trabaja. Entonces es una buena medida, en general se usa, es una buena medida del costo computacional. Otra es el tiempo de cómputo, bien, con todos los comentarios que ya hemos hecho y que ahora no repito. Bien. Bueno, para eso es importante o influye mucho en este análisis de eficiencia, aparte del diseño de los algoritmos y otras cosas, el cómo se hayan implementado. ¿Bien? Y entonces de lo que quería hablarles hoy es del cuidado que hay que tener cuando uno está contando evaluaciones de función. Cuando uno obviamente pone el n o el h, pues ahí, salvo que hayas puesto la formulita mal, que es complicado porque es algo sencillo, pues ya está, no tiene más. Y cuando uno cuenta el tiempo de cómputo, pues sí, depende mucho de la máquina y del software y demás, pero pues los comandos igual son muy sencillos. Empiezas el cronómetro al principio, lo cortas al final y reportas el tiempo. Y ya está, no hay más. ¿Bien? ¿Qué pasa con las evaluaciones de función? Pues sí, ahí hay más detalle, ¿no? Hay más cosas en las que ser cuidadoso. Y entonces lo único que tienes que hacer, que parece sencillo, es pues contar cada vez que estés haciendo evaluaciones de función, pues sumar a tu contador cuántas estás haciendo. Y ya está, ¿no? En este caso estamos contando evaluaciones escalares, ¿bien? Tenemos problemas que pueden ser vectoriales, y entonces, es decir, cuando d es mayor que 1, entonces estamos contando para poner en igualdad de condiciones, digamos, eh, las evaluaciones de función escalares, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿dónde puede estar el problema? Si cada vez que las haces las cuentas, pues ya está, al final estás contando cuántas estás haciendo. Sí, pero lo que quería comentarles es que según cómo uno programe el algoritmo, puedes estar realizando más evaluaciones de función o menos, siendo el mismo algoritmo. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues podría haber varios motivos, pero uno muy importante, que es el que quiero ver hoy con ustedes,
es el hecho de que si tú programas con cuidado, eficientemente el algoritmo, realizarás menos evaluaciones de función. ¿Y cómo es eso posible? Yo con menos trabajo consigo lo mismo. Bueno, pues porque sencillamente hay muchas veces que si uno no tiene cuidado puede estar calculando varias veces lo mismo, es decir, recalculando. Entonces la moraleja sería no recalcules lo que puedes almacenar en memoria y utilizar más tarde. ¿Por qué? Porque es más sencillo guardarlo en memoria, lo tienes aquí al lado y lo utilizas. El resultado que ya calculaste lo vuelves a utilizar cuando vuelves a necesitarlo, ¿bien? Que no tener que recalcularlo, porque le estás haciendo a la máquina trabajar varias veces cuando con que lo hiciera una vez sería suficiente. ¿Bien? Entonces eso puede alterar, obviamente altera el número de evaluaciones de función, porque si yo recalculo varias veces y cada vez que recalculo obviamente estoy sumando las cosas que estoy recalculando, pues estoy artificialmente, digamos, o por no hacerlo eficientemente, estoy subiendo el número de evaluaciones de función que haría falta. Entonces, de alguna manera eso es injusto para el algoritmo, lo hace menos competitivo. Y eso no tiene que ver con el algoritmo en sí, tiene que ver con cómo lo estés programando. Entonces hay que tratar de programarlo eficientemente, ¿bien? No solo por una cuestión del algoritmo y tal, como si fueran, no sé, competidores en una competencia. Eso es lo de menos. Es, digamos que nuestra labor como un usuario de estos métodos es implementarlo de la mejor manera posible para sacarle el mayor desempeño posible, ¿no? Que sea lo más eficiente. ¿Bien? Entonces vamos a hablar de eso. Entonces lo que vamos a hacer es, a la luz de estos comentarios, revisar los códigos de los métodos para ver si efectivamente está pasando eso. Ya les digo yo que sí. ¿Bien? Entonces vamos a revisarlo y vamos a hacer ciertos cambios en el código, dejando lo que es el algoritmo, lo esencial del algoritmo va a quedar igual. Simplemente es tener cuidado y ver de qué manera se pueden aprovechar las cosas que ya se han recalculado, guardándolas adecuadamente y utilizándolas adecuadamente para no tener que recalcular. Entonces vamos a ver que el número de evaluaciones de función se va a reducir. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Carol, Yasmina, Angélica. Ok, muy bien. Bueno, comparto pantalla porque se me va a olvidar. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? ¿Ven mi pantalla? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, yo ya estoy en la carpeta de trabajo que estoy usando. ¿Bien? Les pido que abran su tab. Bueno, hice algunos cambios en el programa de análisis de eficiencia, luego lo subo para que lo tengan ustedes y después lo comentamos. No sé si hoy o mañana, seguramente mañana. ¿Bien? Pero bueno, ahora vamos a hacer eso que he dicho porque tenemos en un ratito y dejo esto otro para mañana que seguramente nos lleve más tiempo. Yo espero que sea así. Bien, pero quiero ejecutar el programa tal y como están los programas, ¿bien? Los programas de los métodos, para que hagamos una comparación. ¿Bien? Entonces, lo que quiero es ejecutarlo y ver cuántas evaluaciones de función nos salen. Vamos a hacer los cambios y luego vamos a comparar para que se note que están saliendo menos. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Sí se entiende? Bien. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, ay Dios. No sé qué le pasó al Octave que se estrelló. En fin. Bueno, vuelvo a entrar. Vuelvo a abrir el programa. A ver, voy a limpiar esto primero. Bien, ejecuto. Obviamente no estoy dándole los argumentos, entonces protesta. ¿Bien? Pero esto lo hago a propósito para tener aquí a mano todas las variables, ¿no? Porque luego no me acuerdo.
Entonces ahora mismo se las ponemos con el ejemplo que estamos utilizando. Y en n vamos a poner, qué sé yo, a ver, vamos a poner 20, 20, 120, por ejemplo. ¿Bien? Así. Pues ejecutamos. Ok, vale. Entonces, lo que me interesa es el tiempo de cómputo. Aquí está. Voy a darle más espacio para poder agarrar bien la matriz, que tenga espacio para que salga aquí enterita. Ok, a ver si así entra. Aquí está, perfecto. Bueno, voy a capturar esta matriz. Entonces simplemente voy a hacer una captura de pantalla. Aquí. Vale, entonces voy a poner aquí, a ver, que esto no es lo que quiero. Lo que quiero es el número de evaluaciones de función, perdón, esta matriz de aquí. Me estoy equivocando. Porque lo que me interesa es eso, número de evaluaciones de función. Voy a poner aquí con el H para que se vea que son los mismos. Ok, entonces voy a poner aquí evaluaciones de función antes. ¿Okay? Y lo guardo. Entonces tengo aquí el programa de grabación. Bien, para que podamos comparar, estas son las evaluaciones de función que nos salen con los métodos que hemos puesto. ¿Ven? Tenemos hasta la que más 1080 por aquí. Bien, bueno, de acuerdo. Ahora lo que vamos a hacer, como digo, es revisar la implementación de los programas, de los métodos numéricos y estar atentos a eso. ¿Bien? Entonces quiero que me sigan. Si tienen dudas, por favor me preguntan. Bueno, entonces cierro este, que ahora no me hace falta. Entonces voy a ir abriendo los programas. Entonces el primero que me encuentro, o el primero que quiero abrir, vamos a ir por orden. Entonces es Euler explícito. ¿Bien? Aquí está Euler explícito. Voy a abrir las notas para ir por orden. Para no dejarme ninguno. Aquí tengo las listas de los que tengo que usar. Y aquí voy a dejar abierto esto donde tengo las gráficas. Entonces el primero es Euler explícito. Entonces vamos a ver cada vez que encontramos las evaluaciones de función, ¿bien? Que se van contando en la variable numeval, pues vamos a ver que si podemos ahorrarnos algo o no. ¿Bien? Entonces empezamos en 0 y en el programa de Euler explícito, pues simplemente cada paso evaluamos f en el punto anterior, ¿de acuerdo? Y aquí le sumamos estas d. ¿Bien? Y eso, pues en cada paso, pues no se puede evitar, porque en cada paso hay que calcular ese, y en el siguiente hay que calcular otro nuevo, y en el siguiente otro nuevo, y así. Con lo cual se hacen d evaluaciones de función por cada paso, entonces lo que nos va a dar va a ser d por n, y ya está, no se puede evitar. ¿Sí se ve? Que aquí no hay nada que hacer, no hay mejora, no hay posible mejora. ¿Bien? Bien, y de hecho, pues aquí podemos ver en el primero, pues efectivamente me sale n por d, como d es igual a 1, me sale n. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Son el vector n. Efectivamente sale n por d. Bueno.
Vale, el siguiente de la lista es Euler implícito. ¿Bien? Entonces abro Euler implícito. Aquí está. Y buscamos el número de evaluaciones de función, ¿no? Aquí se inicializa, vamos a ver, cada vez que se actualiza el número de evaluaciones de función. Y bueno, en el programa de Euler implícito, pues el número de evaluaciones de función solo se actualiza por el número de evaluaciones de función que dé el método de Newton-Raphson para calcular para aproximar la solución de la ecuación algebraica a la que da lugar el método implícito. ¿Bien? Entonces, las únicas evaluaciones de función que se realizan es cuando el método de Newton se aplica. ¿Bien? Y entonces, pues el método de Newton, pues no hay, esas operaciones no nos sirven para las que hay que hacer el paso siguiente, porque la ecuación es distinta. Con lo cual aquí, pues tampoco hay posible mejora. No hay posible mejora porque no se repite realmente ninguna que a priori sea, a lo mejor alguna por casualidad, pero no lo creo, ¿bien? Porque los datos de las ecuaciones son distintos. Entonces no se pueden aprovechar ninguna para el paso siguiente, que es lo importante. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces Euler implícito ya queda. Revisado. Siguientes métodos de Taylor. Vamos a ver. Entonces tenemos este método Taylor de orden 2 explícito, que es el que programamos. Entonces vamos a ver igual el número de evaluaciones de función, aquí se inicializa y entonces en cada paso, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí tenemos de evaluaciones de función, ¿bien? De la f en el punto anterior, ¿bien? Aquí, porque es un método explícito, pues este es en el punto anterior, y aquí se actualiza el número de evaluaciones de función, ¿bien? Y luego aquí se evalúan la matriz jacobiana también en el punto anterior, ¿bien? Es en t sub n o n0, t sub n o n0, ¿bien? Esto es para calcular la matriz jacobiana, y entonces aquí se actualizan correspondiente a eso, pues las evaluaciones de función. Aquí tienen las dimensiones, ¿no? Las que se calculan. Y ya está, ¿bien? Entonces en el método de Taylor tampoco hay mejora, ¿bien? Porque igual que antes, pues todo lo que se hace en un paso nos sirve para el siguiente porque van a ser otros datos. ¿Sí se ve? Bueno, perdimos a Angélica, espero que no tenga problemas de conexión. Bueno, entonces cerramos el método de Taylor. Vamos con la regla del trapecio. Entonces tenemos aquí trapecio. Vale. A ver. Entonces checamos, aquí se inicializa evaluaciones de función. Y entonces tenemos, aquí se recupera el valor anterior. ¿Bien? Y aquí se ejecuta el método de Newton, ¿bien? Con la ecuación correspondiente. Ok. Vale. Entonces en el método del trapecio, si quieren vamos a revisar para estar claros. La ecuación que se está resolviendo es esta de aquí, ¿bien? Y esta de aquí pues tiene el valor en el nodo anterior, ¿bien? Y el valor en el nodo actual, pero como está la variable u porque incluye el valor que se quiere aproximar, pues esto se resuelve en la ecuación, ¿bien? Entonces vamos a ver que nos esté calculando, pues esto ni modo, porque la aproximación, cada vez que se cambia el valor aproximado de u, pues esto hay que volver a recalcularlo, no queda de otra. Vamos a asegurarnos de que esto nos esté calculando varias veces, porque solo depende de los datos del paso anterior. Entonces con que se calculara una vez ya sería suficiente. Vamos a asegurarnos de que así se está haciendo. Entonces para eso, bueno, pues vamos a ver, obviamente el método de Newton pues requiere estar calculando eso una y otra vez. Vamos a asegurarnos viendo la función auxiliar del método del trapecio, que es esta de aquí,
de que efectivamente f en t sub n u sub n solo se calcula una vez. Bueno, entonces aquí tenemos, cada vez que se llama a la función método trapecio función auxiliar, se calcula f en t sub n menos h u sub n, ¿bien? Que este es en el paso anterior. Y este que depende de u, pues sí es, lo diré, sí se tiene que recalcular una y otra vez. Entonces cada vez que se llama a esta función hay que hacerlo. Entonces, ¿cuántas veces se llama esta función? Bueno, pues esta función aparece aquí, este es el nombre de la función auxiliar, y entonces eso se llama aquí. Cada vez que yo tengo estoy llamando aquí a la g, ¿bien? Que se hace a través de la f, y entonces estoy utilizándolo en el método de Newton-Raphson de esta manera, ¿bien? Ahora, en el método de Newton-Raphson lo que se hace es llamar a esa función para evaluarla una y otra vez, ¿bien? Bueno, vamos a ver cómo se está haciendo esto. Entonces, vamos a abrir método de Newton-Raphson vectorial 2 o el 1, ¿bien? Dependiendo del programa donde está este método Newton-Raphson 2, ¿bien? Y entonces este método de Newton, ¿bien? Programado de esta manera, pues le pusimos un 2, está llamando a esta función g, ¿bien? Entonces esta función g se está evaluando, ¿dónde está? Aquí, ¿bien? Se está evaluando la g de esta manera todas las veces, ¿ok? Entonces lo diré, a ver, lo que está ocurriendo es que en el método de Newton, para evaluar esa función g sub n, que depende de la f y de los datos del paso enésimo, ¿bien? Estamos llamando a la función auxiliar del método del trapecio, es decir, esta de aquí, ¿bien? Y esta de aquí está evaluando esto, esta f en el nodo anterior y el aproximante en el nodo anterior, cada vez que se está llamando. Eso quiere decir que estamos haciendo muchas evaluaciones de función y muchas de ellas involucran a la f en el nodo anterior, cosa que con que lo calculáramos una vez sería suficiente. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende, chicas? ¿Bien? Entonces, bueno, pues eso es ineficiente. Estamos recalculando muchas veces f de t sub n u sub n. De hecho, podemos verlo en la comparación, a ver, en los resultados, perdón, del análisis de eficiencia. El método del trapecio es 1, 2, 3, el cuarto, el método del trapecio, bien, si no estoy mal. De hecho, lo podemos ver aquí, ¿bien? Por aquí devolvemos los métodos. 1, 2, 3, 4. El método del trapecio es el cuarto, del que se dan datos. Lo voy a dejar aquí. Entonces, si vemos aquí, 1, 2, 3, 4, es esta línea que dice 180, 360, 540, 720, etcétera, ¿no? Es el que más da lo mismo que el segundo, que es el método de Euler implícito. ¿Bien? Y eso, a ver, porque estamos... Método de Newton-Raphson está contando... Vamos a ver. No, ¿dónde estamos aquí? Aquí, las evaluaciones de función que cuenta en el método del trapecio son las que da el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson cuenta cada vez que hace esta evaluación de la g, ¿eh? Y esta de aquí para aproximar la derivada, ¿eh? Ok. Lo que pasa es que bueno, es que esta es escalar, ¿eh? En el vectorial pues lo tendrá en cuenta la d. Ok. Lo que pasa es que para esta g, ¿bien? Lo que ocurre es que en realidad estamos haciendo 2, no lo estamos contando bien, pero bueno, esta se puede evitar. Entonces eso no lo estábamos contando bien porque en realidad eran el doble, ¿bien? Pero bueno, porque cada vez que evaluamos la g sub n realmente
lo que estamos haciendo al evaluar la g, aquí con la función auxiliar, es evaluar estas dos, ¿no? Bueno, ok, está bien. Pero en cualquier caso se está recalculando cada vez, eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, habría que corregir para contar bien lo que estamos haciendo antes, pero no importa porque lo vamos a cambiar y en lugar de ser el doble va a ser solo lo que aparece. Entonces va a quedar ya la cuenta justa, ¿bien? Antes lo estábamos contando mal. Entonces lo que hay que hacer es evitar hacer esta evaluación de función. Que esta evaluación de función aparezca como dato y entonces no haya que utilizar aquí feval. Aquí no queda más remedio porque depende de la u, es la variable. Pero esta habría que calcularla una sola vez y ya está. Entonces lo más fácil es este resultado pasarlo como, pues por ejemplo, como un parámetro, ¿bien? Y entonces pues se pasa como un parámetro. Entonces es información que se está pasando a la función y que no hay que calcular, ¿vale? Entonces simplemente lo único que vamos a hacer es a la hora de definir la función auxiliar, pues pasarlo como un parámetro, que no lo estamos haciendo así. ¿Sí se ve la diferencia? La diferencia es que ya no se va a recalcular, sino que se calcula la primera vez y ya se pasa como dato, igual que los anteriores. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces, ok, vamos a definir aquí una nueva variable que sea fn, por ejemplo, param, y ahora vamos a ver aquí qué le ponemos. Bueno, esto va a ser, es el valor de la f, de la función del lado derecho, en el nodo anterior. ¿Bien? Ya está. Bien. Bueno, aunque aquí hay que recuperar la d de alguna manera, y la d va a ser, por ejemplo, con la dimensión de u. Yo tenía algún ejemplo de función auxiliar, a ver si alguna de estas, como recuperaba la d, lo hacía de esta manera. ¿Bien? Con la longitud del parámetro también se puede hacer. Pues vamos a hacerlo así y ahora lo modifico. Voy a cerrar Newton Raphson. Vale, entonces param ahora va a tener esta estructura f n0, voy a poner, por ejemplo. Entonces param va a contener el h, que es un escalar, el t sub n, que es en el nodo anterior, que es un escalar, y el un0 y la f en tn0, perdón, en t sub n un0. Bien, ok. Vale, entonces si este tiene dimensión d, este tiene dimensión d, este tiene 1 y 1, esto tiene, en total param tiene dimensión 2d más 2. ¿Bien? Entonces si eres la longitud de parámetro, le resto 2, tiene longitud 2d, ¿no? Entonces esto va a ser dividido entre 2. ¿Ok? ¿Sí se entiende? L es la longitud de param, que es 1 más 1 más d, es 2d más 2. Entonces si a L le resto 2, queda 2d, entre 2 recupero el d. Entonces simplemente para recuperar el d a partir de la información que recibe esa función, ¿bien? Porque d lo tengo definido en la otra función, pero en esta localmente no. Entonces estoy viendo de dónde lo saco sin tener que andar inventando más cosas ni pasarle más información, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo. Y entonces h va a ser la primera entrada, t sub n la segunda entrada, 3 va a ser la entrada desde 3 hasta d más 2, ¿ok? Y param va a ser la entrada desde d más 3 hasta n. ¿Bien? Entonces esto de aquí ya no lo necesito y pongo f sub n. ¿Bien? Entonces se lo voy a pasar como parámetro, aquí lo recupero y nada más lo utilizo. ¿Vieron?
¿Sí se ve? Ok, vale. Muy bien. Bueno, pero esto es en el código de la función auxiliar. Que, por cierto, aquí tengo que reportar f n, vamos a ponerlo así. ¿No? Es el valor de la función del lado derecho en el nodo anterior, es decir, f en t sub n, coma u sub, de hecho t sub n menos 1, u sub n menos 1. Bien, y ya está, aquí no tengo que cambiar nada más. De hecho aquí lo tenía. Esto es lo que estoy utilizando. Entonces se lo estoy pasando como parámetro. Ok, bueno, aquí no estoy explicando la estructura de param, pero lo estoy poniendo aquí. Si quieren, voy a copiarlo para que quede claro. Vamos a poner aquí lo anterior que es un-1. Y aquí voy a poner esto. Ok, vale. Entonces aquí, este es el campo. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a la función del método del trapecio. Y entonces donde yo defino param, que es aquí, tengo que añadir una nueva variable que es la f en el nodo anterior, la f en el nodo anterior con el aproximante del nodo anterior. ¿Bien? Entonces eso habrá que calcularlo aquí. Entonces vamos a poner esto, ¿bien? Para volver a calcular f en t sub n-1 u n-1, que es esto de aquí, ¿no? T sub n, cuando n es 1, yo empiezo con la segunda, ¿no? Entonces, no, esta es el nodo anterior. Porque estoy pasando aquí t sub n, entonces sería en t sub n menos h, ¿bien? Ok, y un0 si es en el nodo anterior, porque la primera estoy empezando con n igual a 1. De hecho aquí lo tengo, el aproximante en el nodo anterior es lo que se está dando aquí. Ok, entonces aquí tengo el nodo anterior y el aproximante en ese nodo, que es esto de aquí. Estas son las comprobaciones típicas y entonces eso lo estoy llamando vn. Ok, entonces aquí le paso este valor vn. Ok, vale, ya está. Bueno, pues así queda. Entonces yo creo que con esto ya está resuelto. ¿Sí se ve lo que hemos hecho, chicas? Ok, vale. Entonces podemos ejecutar. Lo que pasa es que, por desgracia, como estábamos contando antes mal, nos va a salir la misma cuenta. De hecho, podemos ejecutarlo para que se vea. Va a salir la misma cuenta. Hemos cambiado el método del trapecio, que es el cuarto que sale. Esperamos a que termine. Bien. Entonces vemos aquí que la cuarta fila sale exactamente la misma que teníamos. Aquí. Bien. La diferencia es que ahora lo hemos corregido y sí lo estamos contando bien. Bueno, entonces para mañana, para acabar de hacer esta comparativa y que me quede claro, y que les quede claro, perdón, lo que
Lo que voy a hacer es revisar bien el código para cambiar eso en el resto de los programas, para que de verdad se estén contando las evaluaciones de función que se hacían antes, ¿vale? Que se hacían antes, y las que se hacen ahora, para hacer de verdad bien la comparativa. ¿Bien? Y entonces vamos a ver cómo se va a reducir drásticamente el número de evaluaciones de función que se están haciendo, realmente, el número de evaluaciones de función. El problema es que antes estábamos contando como evaluaciones de función cada vez que se evaluaba la G sub n. Pero claro, la G sub n implicaba hacer dos evaluaciones de función. Nosotros solo estábamos contando una. ¿Bien? Y entonces, digamos que el cambio que hemos hecho, el resultado que produce es que el número de evaluaciones de función en el método de trapecio se ha reducido a la mitad. ¿Bien? Estamos exactamente poniendo la mitad. Lo que pasa es que antes no las estábamos contando bien. ¿Ok? Entonces fíjense si de alguna manera el número de evaluaciones de función cuenta el trabajo de cómputo que está haciendo la máquina, pues lo que hemos hecho con estos cambios sencillitos es reducir a la mitad el trabajo, ¿no? Entonces imagínense, qué sé yo, para mañana, imagínense que yo les pongo para mañana me tienen que hacer esta hoja de ejercicios, que son 20 ejercicios, ¿ok? Y ahora imagínense que les digo, no, 20 son muchos, mejor hagan 10. Es una mejora, ¿verdad? La mitad es bastante, ¿ok? Bueno, pues con estos pequeños cambios, que por desgracia, porque estábamos contando, no se visualizan bien, voy a tratar de tenerlo preparado para mañana. No, no me había dado cuenta de que eso estaba así. Para que de verdad se note, vamos a hacer la comparativa y se note. Pero bien, yo creo que queda claro que el otro método no influía nada en los anteriores, el de explícito, implícito y el Taylor de orden 2, pero en el trapecio sí hemos reducido el número de evaluaciones de función a la mitad, justo a la mitad. Ok, bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Están felices? Ok. Bueno, pues entonces nos vemos mañana y seguimos con esto y con los análisis de eficiencia. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Hasta mañana.